Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre si es posible que Daenerys, en los libros, pero también en la serie, acabe convirtiéndose en una villana, en alguien malvado. Vamos con ello. Bien, la teoría de que Daenerys Targaryen se convierta al final de la historia en alguien malvado, en uno de los villanos de la historia, es una teoría que la verdad lleva recorriendo el mundo fan de Canción de Hielo y Fuego muchísimos años. Diría que casi desde el origen de la historia. Daenerys Targaryen es un personaje muy controvertido que genera mucho amor, pero también mucho odio. Es un referente para muchas cosas, pero algunos rasgos suyos que pueden parecer un poco mesiánicos, a lo mejor un endiosamiento del personaje, la evidente plot armor que tiene Daenerys, plot armor, para que nos entendamos el concepto por el cual uno de los protagonistas de la historia sobrevive a eventos inverosímiles porque es el protagonista, que es algo que en toda obra de ficción sucede. O sea, no es algo que se inventó Martin, sino en toda la historia. Ya, si nos vamos, como digo alguna vez, ya nos volvemos a los mitos griegos, ya Ulises hacía cosas que tenía suerte porque era Ulises, si no, hubiera muerto. O sea, así de claro, ¿no? Entonces, porque la historia tenía que hacer que Ulises sobreviviera. Pues de la misma manera, Daenerys ha tenido cierta suerte mágica. Bueno, los relatos de estos griegos muchas veces es la ayuda de los dioses lo que lo provoca. En este caso, no creo que sea un toque de los dioses, quizás sea un toque mágico, sencillamente que la historia tiene que avanzar así, por la cual pues Daenerys Targaryen ha sobrevivido situaciones que una persona normal no hubiera sobrevivido. No hablo solamente de meterse en una pira y no ser consumida por el fuego, sino además eclosionar tres dragones, sino cierta suerte que le ha ayudado a conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, Daenerys es un personaje muy controvertido, personaje que genera mucho debate en torno a la saga, pero lo que quiero abordar en este vídeo no es tanto el estudio de Daenerys como personaje. Evidentemente tenemos un podcast de Hielo y Fuego sobre Daenerys Targaryen, fue de los primeros que hicimos de personajes hace ya bastante tiempo. La verdad, honestamente no recuerdo demasiado lo que dijimos entonces, pero bueno, seguro que está bastante guay, pondré el enlace abajo. En este reinos tenemos algunos ensayos hablando del personaje de Daenerys en Meereen, más bien analizando la trama de Meereen, pero dos de ellos especialmente, aunque pondré enlace a todos los ensayos de Meereen abajo. Dos de ellos son bastante interesantes en tanto en cuanto revelan cómo Daenerys se deja llevar, ya digamos, por el lado malvado. No, por el lado de la guerra. Daenerys no es una lideresa política, una administradora pública, una funcionaria que quiere servir justicia aplicando códigos legales y políticos y normativas, sino una conquistadora, una Targaryen, fuego y sangre. Entonces, al final de la historia de Dance de Dragones, Daenerys elige a Dario y todo lo que implica Dario de ser alguien peligroso, excitante, violento, frente a los besos tímidos y rancios de alguien como Hizzard, que representa una paz estable, sin emoción, sin alegría, ¿no? Incluso ya podemos meternos hasta el metalenguaje de que nosotros como lectores preferimos las batallas y la intensidad y a lo mejor el rigor de la tormenta de espadas o de la guerra, desde luego, que pues la gobernanza, la gestión de la posguerra, cómo manejar un país cuando ha habido una crisis anterior, eso que es como un rollo muy funcionarial, ¿no? Lo que Martin alguna vez ha criticado a Tolkien, evidentemente Martin adora a Tolkien y hay que insistirlo muchísimo, porque dice, y Aragorn reinó durante 100 años y el reino estuvo en paz. Oiga, ¿cómo que reinó 100 años y estuvo en paz? ¿Y qué pasó con los hombres que se habían aliado con el Señor Oscuro? ¿Y qué pasó con Rohan? ¿No hubo crisis políticas? ¿Y cómo se trató con los enanos? No sé qué tal. Es decir, luego la gestión de lo que ha pasado después de un desastre siempre es muy complicado y claro, como no es tan atractivo para el lector, no se muestra. Entonces eso, Daenerys, al igual que seguramente nuestros lectores, al final de Meereen queremos guerra, queremos fuego y sangre, queremos caña. Entonces, algunos han vinculado esto, que ya digo que a priori no es una cosa que nos diga Daenerys va a ser malvada en un futuro, a eso. Daenerys de momento no es mala, pero va a dirigirse hacia la maldad. Es cierto que Daenerys ha cometido actos que éticamente no son buenos. Daenerys ha matado inocentes, hay que decirlo claramente. Tanto de manera directa, en Meereen, matando a maestres, por decirlo así, gente esclavista. En Meereen todo el que tenía dinero era esclavista, porque era socio entonces. Pero gente que era inocente, gente que no estaba a favor de matar a crucificar niños como habían hecho los grandes señores de Meereen, e indirectamente
hay que decir que está en su responsabilidad algunas cosas que han cometido los dragones, que ya por no controlarlos, estos dragones han matado inocentes. No es una responsabilidad directa, pero sí indirecta. De nuevo, no vamos a explorar tampoco la ética y la moral del personaje de Daenerys, pero sí que es cierto que, como todas las personas, pues ha hecho actos que no son buenos, ¿no? Se ha equivocado algunas veces y gente ha sufrido por su culpa. Entonces, también evidentemente gente inocente le ha ido mejor en la vida gracias a Daenerys, no vamos a negar eso ahora, pero bueno. El caso es que la teoría, como decía hace un rato, de que Daenerys iba a convertirse en el villano de la historia, tiene básicamente origen desde el principio de Canción del Fuego. Sabemos que los Targaryen, al final, pues muchos acaban medio locos, muchos hacen actos que llegan a ser incluso casi terribles en su vida, y Daenerys podría seguir ese camino. Recordemos que Daenerys es hija del Rey Loco. Daenerys tiene ancestros que han estado muy mal de la cabeza, pero muy mal de la cabeza. Ya no hablemos de Maegor el Cruel o de Aegon IV. Siquiera un Daeron, el joven dragón, es un tío que mete a Poniente en una guerra civil en la cual mueren decenas de miles de personas por el capricho de conquistar Dorne, cuando objetivamente Poniente entonces no tenía ningún interés ni económico ni político, porque no había una guerra entonces, ni social, en conquistar Dorne, y por ello sacrifica decenas de miles de personas por ese afán de conquista, ¿no? Entonces Daenerys, que evidentemente ha elegido el camino de la guerra, por su guerra van a morir muchos inocentes. ¿Eso le va a convertir en alguien malvado? Bueno. Y ahora lo que quiero traer a este vídeo, y es por lo que se me ha ocurrido grabarlo, es por unas palabras que dijo Martin el otro día y que no sabemos si puede llegar a desbancar un poco estas teorías. Martin en su blog, cuando habla de esta semana de Fuego y Sangre y de Vientos de Invierno y demás, ha estado en su notablog pues respondiendo a muchísimos comentarios, la verdad. Y había, pues, la verdad es que como en el nuevo blog de Martin no está filtrando bien, en plan, o sea, sus minions, sus ayudantes, no están, por decirlo así, como censurando algunas preguntas que a veces le hacían y era estúpidas y la censuraban. Y un tipo, pues, preguntó en plan, como, dando información como de Vientos de Invierno, en plan, sí, pues Flint es el rey de la noche, que es la chica esta que se disfrazó de chico para ser de miembro de la buena noche. Dany Flynn es el rey de la noche. Y qué pena cuando Daenerys quemó los jardines del agua. Y Martin respondió ese comentario. Dany Flynn es un personaje de hace un montón de años, que ya no va a tener más relevancia en la historia. Y los jardines del agua, no. Vale. Esto puede parecer una troleada, pero recordemos que es una teoría que yo hasta cierto punto creía, y es que Daenerys se iba a enfrentar con los Martell, seguramente más en Sueño de Primavera que en Vientos de Invierno, porque quizás al final de Vientos, pero recordemos que Daenerys está en Meereen y tiene que hacer cosas en eso, bueno, está en Meereen, perdón, Daenerys está en Essos, se dirige hacia Meereen, asumimos cuando termine toda su aventura con el Dothraki, y una vez llegue allí, pues tiene que hacer sus cosas en eso, ¿no? Y yo creo que la trama de Daenerys en eso, desde luego, no se va a resolver tan rápidamente como en la serie. Que llega, vuelve a Meereen y se monta en un barquito. Aquí hay cuentas pendientes con Pentos, hay muchas cuentas pendientes con Volantis. A mí me cuesta muchísimo creer que Daenerys no haga nada con Volantis, la ciudad donde hay más esclavos del mundo. Ella es una lideradora de esclavos por temas que ya hemos dicho mucho antes, por su infancia. Ella fue vendida como una esclava. Al final, el tema del dios rojo que está tan presente en Volantis, que sin duda afecta por el tema mágico a sus dragones, incluso a ella. Como Azor Ahai, la presencia de quien creen que es Azor Ahai en Volantis, pues sería una bomba, ¿no? Que ya veremos cómo explotaría. Entonces, bueno, ya digo, puede ser final de Vientos de Invierno, puede ser Sueño de Primavera. Yo siempre he tenido muy claro que Daenerys tiene que enfrentarse al supuesto Aegon, que tiene que haber una danza de dragones, eso lo ha dicho Martin, que iba a verla. Entonces los aliados del supuesto Aegon son los Martell. Entonces, vamos a ver, si Daenerys si Daenerys se enfrenta al supuesto Aegon, se enfrentará a sus aliados que son los Martell, y los Martell tienen que sufrir y tienen que morir, por decirlo así, en guerra contra el bando de Daenerys. A mí me cuesta mucho creer que eso no vaya a suceder. Que Martin haya hecho este comentario sobre lo de en Dany y los jardines de la Guaná, dos opciones. Opción 1. La han pillado y Daenerys va a quemar los jardines del agua con los niños dentro y pone eso porque para en plan, evidentemente no voy a confesar un giro tan importante en la historia que Dany queme a niños inocentes y pongo ese comentario. Opción 2, que lo que yo creo plausible, que evidentemente sea falso y como le pasa muchas veces, porque Martin ha dicho que no lee foros de teoría desde hace muchos años,
que Martin se sorprenda mucho viendo que alguien ha llegado a esa conclusión y la descarte rápidamente. Yo creo que es lo que sucede. Pienso que Daenerys va a derrotar a los Martell, va a derrotarles en batalla. Puede que haya perfectamente un nuevo campo de fuego, como el que hemos visto, por ejemplo, en la última temporada de Juego de Tronos, cuando Daenerys, aliada con Dothrakis, los mismos que también Inmaculados podría haber en el Cárcel de Fuego en ese momento, se enfrenta a un ejército de ponientis. En la serie eran pues Lannister aliados con ciertas casas del dominio, principalmente Tarly. Pues en los libros podían ser contra Martells y yo qué sé, y cualquier otra casa del dominio, lo que sea, en campo de batalla, y los dragones les calcinen a ellos y acaben con ellos. Es decir, que el fuego de Daenerys consuma gente, pero no tendría por qué pasar lo que Martin descarta en este comentario y lo que algunos tenían en esa teoría, de que Daenerys acuda a los jardines del agua a quemar los jardines del agua, pues porque sí, porque Dany se había convertido en una malvada. Esa sería la razón, ¿no? Como Dany como venganza por lo que fuera, pues Dany fuera a los jardines de agua, donde sabemos que son inocentes, y los quemara. La verdad es que era una teoría que, dentro de la idea de que Daenerys se va a enfrentar al supuesto Aegon, va a acabar con el falso dragón, el dragón del titiritero, Dany la asesina de mentiras y demás. Dentro de esa teoría, lo de que Dany fuera a los jardines del agua a quemar a los niños, parecía un poco ya casi como una exageración. Desde luego no es una parte fundamental de la teoría. Lo fundamental en cuanto a esta teoría es que los niños de los Martell van a sufrir, y la obsesión de Doran Martell por proteger a los niños se vería truncada al final. Esto lo hablamos también en el podcast, uno de los últimos podcasts de la Casa Martell que hemos hecho en el podcast, y también un ensayo que pondré abajo. Doran Martell siempre está en su cabeza con dos ideas. El primero, proteger a Dorne, proteger a los niños. Eso explica la lentitud de su plan, o que no haya hecho grandes movimientos. O sea, él se ha movido en las sombras, pero no haya ejecutado planes en todos estos años de la muerte de su hermana Elia, frente al deseo de venganza que él evidentemente tiene. Y su venganza, en su caso, ha creído siempre que pasa por aliarse con el fuego y sangre, con los Targaryen, ¿no? Entonces, yo sí pienso que los niños Martell van a sufrir, y me cuesta mucho que los niños Martell no vayan a sufrir. Quizás no por culpa de Doran, sino por culpa de Arianne, por ejemplo, que Arianne sea... Doran no esté operativo, quizás Doran muera, no es tan descartable. Y Arianne, como gobernante de Dorne, al aliarse con el supuesto Aegon, por su culpa, Daenerys, por ejemplo, ataque Lanza del Sol, porque sí, porque es igual que ella atacó hasta por cuando estaban los Inmaculados, pues ataque Lanza del Sol porque es una ciudad enemiga que le ha atacado previamente. Y recordemos toda la historia, Martin nos ha creado presagios de esto brutales, con toda la guerra de los Targaryen contra Dorne, como además uno de los dragones de la conquista cayó allí, como, o sea, hay muchos indicios de Targaryen luchando contra Martell y Targaryen perdiendo contra los Martell. Entonces, que Daenerys vaya a atacar Lanza del Sol y uno de sus dragones muera, como sucedió con su abuela, o abuelo o tía abuela, bueno, una de las dos hermanas de Aegon. El caso es que allí sí que mueran inocentes. Pues eso, atacas una ciudad, pues hay gente inocente que muere. Eso no implicaría que Daenerys fuera eso, a quemar los jardines del agua. Daenerys puede acabar siendo, tras todo esto, la mala de la historia. Bueno, hay gente que mete a Daenerys como la mala de la historia, como eso, como alguien que acaba como la reina loca, quemando poniente a su antojo. Yo creo que Daenerys va a ser un personaje gris. Yo creo que Daenerys no se va a convertir en alguien plenamente malvado. Creo que Daenerys cometerá en la guerra actos pues muy malos o reprobables, o matará inocentes, pero nunca de manera directa, sino como fruto de la guerra, pues atacas una ciudad y mueren inocentes. Resumiendo todo este vídeo, que no ha sido corto, yo creo que Daenerys no va a ser una malvada al final de la historia. Creo que, como ha dicho Martin, no era ningún troleo, sino que no va a quemar los jardines del agua con inocentes. Sí creo que van a morir Martells inocentes por culpa de Daenerys, pero por culpa de Daenerys porque estamos en una guerra y porque los Martell se van a enfrentar a Daenerys en una guerra, al menos en los libros. Creo que en la serie de Daenerys pues ha hecho cosas malas, y ya en la última temporada hemos visto pistas de cómo Tyrion le dice a Varys: oye, ojo, cuidado con esta, que como no la controlemos un poco se nos va de madre y puede dedicarse a quemar inocentes de manera muy desagradable. Y ya recordemos la escena que tuvo con los Tarly en la última temporada, que bueno, que
Al final son enemigos, pero enemigos que se han rendido. En fin, Daenerys puede tener una tendencia a comportamientos que no son precisamente buenos, pero yo creo que en la serie sí que eso, su gabinete de apoyo, sus consejos de guerra, la presencia de Tyrion, la presencia de Varys, la presencia de Jon Nieve sí que al final harán que ella no se convierta en alguien malvado. Y en los libros pienso que igual, que la gente de consejeros que tenga cerca, Barristan lo que dure, yo creo que Barristan puede que ni siquiera le vuelva a ver, puede que muera antes, pero la presencia de Tyrion, eh, la presencia de los consejeros que tenga, imaginemos Marwyn, por ejemplo, se llega a liar con Daenerys, aunque Marwyn tampoco parece una persona muy estable, pero en fin, que también alguien encontrará que logre, por decirlo así, aislar sus tendencias Targaryen de conquista de fuego y sangre a cualquier precio y al final no acabe siendo malvada. Que eso, cometer actos que sean malos, sí, pero como fruto de una guerra en la cual, pues en la guerra siempre sufren inocentes. Martin, insistimos, es una persona muy pacifista, que fue objetor de hecho de la guerra de Vietnam, que en Estados Unidos eso no era fácil. Él dice que, por ejemplo, que la guerra que él aceptaría es la guerra contra los nazis. Y él, por ejemplo, también justifica la guerra contra los otros. Pero que lo que él siempre va a condenar son las guerras entre humanos porque por su forma de ser, por su mentalidad, le parece que es una cosa trágica. Y al final la historia de Canción del Fuego es como los hombres, por las intrigas de poder, aquí evidentemente bebe de Gran Tolkien, por las intrigas de poder, por la avaricia, por el ansia de tener influencia sobre los demás, se matan entre ellos en lugar de aliarse contra el enemigo común que son nosotros, ¿no? Como por nuestras guerras internas no somos capaces de luchar contra el verdadero enemigo, que en la Canción del Fuego es la muerte, pero en nuestro mundo real pues podría ser luchar contra los problemas en general que asolan al mundo y a la humanidad, que por nuestras rencillas internas, por nuestras ansias del anillo único del poder, pues comentemos, ¿no? Entonces eso, Daenerys hará cosas malas, será fruto de esta guerra y Martin nos pintará esto como algo malvado, pero Martin no convertirá a Daenerys en una villana. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por ver los vídeos, muchísimas gracias por compartirlo, yo creo que este vídeo va a generar bastante debate. De verdad, gracias por los comentarios, creo que se montan conversaciones bastante guays. Y nada, nos vemos próximamente. Adiós.